Hola, muy buenas. Este es el segundo problema del examen que estoy resolviendo de conjunto o sea, del examen, mejor dicho, perdón, de la UNED de lenguaje matemático, conjuntos y números. Este ejercicio, el anterior era, quiero recordar, de funciones y había que comprobar pues, si eran inyectivas o biyectivas. En esta parte es de relaciones. En este caso nos dan el conjunto de las partes finitas de las partes finitas del conjunto de los números naturales, ahí lo tenemos, y nos dan relación de equivalencia y nos dicen que dos elementos, A y B, están relacionados si y solo si la suma de los elementos que contienen pues es la misma. Como los elementos que contienen, como A y B, pertenecen a las partes finitas, estas sumas, las sumas que están aquí puestas, son sumas finitas, tanto en este caso como en este caso. Así que están bien definidos. Esto no da infinito de ninguna forma, no es posible que dé infinito, puesto que los conjuntos A y B tienen un número finito de elementos y la suma de un número finito de elementos de números naturales pues es un conjunto, es un número finito. Lo que hay que demostrar son tres cosas. Lo primero que las relaciones de equivalencia, luego determinar las clases de tres subconjuntos en este caso, tres conjuntos, y luego demostrar que para cualquier elemento de las partes finitas, la clase del elemento A es un conjunto finito, es decir, esa clase está formada por una serie de subconjuntos también, pero en número finito de subconjuntos, cosa también bastante lógica. Bueno, pues vamos a demostrar las tres cosas. Vamos a empezar por la primera, que es demostrar que es una relación de equivalencia. Para demostrar que es una relación de equivalencia tenemos que demostrar que se cumplen las tres propiedades básicas que son reflexiva, simétrica y transitiva. La propiedad reflexiva es una propiedad bastante obvia, porque obviamente A está relacionado con, voy a poner mejor la R, A está relacionado con A. ¿Por qué está relacionado con A? Pues se ve bastante claro, es evidente que la suma de los elementos de A coincide con la suma de los mismos elementos de A. Así que la demostración, esto es obvio, no hay nada que demostrar. La simétrica, pues es también obvia en realidad. La simétrica es también una propiedad obvia. Si A está relacionado con B, entonces, pues la suma de los elementos de A coincide con la suma de los elementos de B. Pero claro, si la suma de los elementos de B coincide con la suma de los elementos de A, se dice que B está relacionado con A. Por tanto, la simétrica también la tenemos. Y nos queda la última, la transitiva. La transitiva también se cumple. Supongamos que A está relacionado con B y que B está relacionado con C. Entonces, por una parte, la suma de los elementos de A es igual a la suma de los elementos de B. Pero como B está relacionado con C, también es igual a la suma de los elementos de C. Claro, entonces la suma de los elementos de A es igual a la suma de los elementos de C, por tanto A está relacionado con C. Así que la demostración de la transitividad es también bastante obvia. En resumidas cuentas, esto nos implica que R es una relación de equivalencia. Vamos al apartado B. Vamos a determinar las clases de A sub 0, que está compuesto solamente por el elemento 0, o sea, por el conjunto que tiene es decir, A sub 0 es un conjunto solamente con el elemento 0, A sub 1 está con el elemento 1 y el B que está compuesto por tres elementos, el 1, el 2 y el 3, todos los números reales, los números naturales. En este caso estamos considerando que los números naturales contienen al 0. Yo en ese caso soy bastante escéptico. Hay textos en los cuales los números naturales contienen al 0 y en otros textos los números naturales no contienen al 0. Pero bueno, nos da exactamente igual que contenga o no contenga al 0. Para esta asignatura aparentemente sí, el 0 está contenido. Así que vamos a determinar las clases de A sub 0,
que está pues, solamente por el elemento 0, de A sub 1 y de B. Vamos a empezar por A sub 0. A sub 0 es un conjunto formado únicamente por el elemento 0. Bueno, pues vamos a ver cuántos subconjuntos de números naturales tienen elementos que solo sumen al 0. Pues me parece a mí que solo hay uno. Entonces, la clase del elemento 0, le ponemos una rayita arriba para hablar la clase, es el conjunto, en este caso, la clase está formada por una serie de subconjuntos que son subconjuntos de las partes finitas de n, de tal forma que A está relacionado con A sub 0. Este es la clase de A sub 0, pero claro, ¿cuántos elementos hay que sumen 0? Pues en realidad solamente uno. Este solamente está formado por el mismo elemento, que es el 0. Así que la clase, podríamos afirmar que la clase del A sub 0 es el mismo A sub 0. Solo está compuesto por un conjunto que es A sub 0. Continuamos. La clase de A sub 1. Está compuesto solamente por un elemento de un número natural que es el 1. Bien, pues vamos a ver. La clase de A sub 1 son todos los A's, digamos, subconjuntos de las partes finitas de n, de tal forma que estén relacionados con A. Es decir, que su suma sea 1. Bien, yo creo que solamente hay dos, que son uno de ellos es A sub 1, que está compuesto solamente por el elemento 1, y el otro es pues el que está compuesto por el 0 y el 1, que no se le podemos llamar, pues no sé, así, 0, 1 directamente. Así que está compuesto por dos subconjuntos. Uno es este de aquí, que tiene el elemento 1, y otro es este de aquí, que le podemos llamar como queramos, o sencillamente así, que está compuesto por el 0 y por el 1. Así que está compuesto por dos elementos. Y vamos al último, el B. El B está formado por tres números naturales, que son el 1, el 2 y el 3, cuya suma es 6. Entonces, la clase del B serán todos los A's subconjuntos de las partes finitas, es decir, subconjuntos finitos de n, de tal forma que estén relacionados, es decir, que B esté relacionado con A. Para estar relacionado con A tiene que ocurrir que la suma, ¿no? Es decir, en este caso tiene que ocurrir, podemos seguir escribiendo, son todos los A's de tal forma que la suma de los elementos pertenecientes a de A tiene que ser la suma de los elementos de B, 3 y 2, 5 y 1, 6. Así que la suma de los elementos tiene que ser 6. Bueno, pues ¿cuántos conjuntos tenemos que sumen 6? Pues vamos a suponerlos, vamos a escribirlos aquí. Tenemos un primer conjunto que es el formado por el 6. Un segundo conjunto que es formado por el 1 y por el 5. Un tercer conjunto que es formado por el 2 y por el 4. Un cuarto conjunto que es formado por el 3 y por el 3. No se puede repetir. Y luego si empiezo con el 4 y el 2 estoy repitiendo. Pero me falta 1 porque puedo considerar al 0. Y el 0 con el 6. Así que ya está. Son estos 4 conjuntos. La clase del elemento B está formada por 4 conjuntos. Perdón. Y por B. Claro, obviamente B forma parte de su clase, que también lo debo decir antes, que se me ha pasado. Aparte de todos estos, el 0 y aquí estaba el A1 incluido, sí, y B. Así que tengo estos 6 elementos que son, yo creo que la única posibilidad. 2 y 2, sí, no hay más posibilidades. 2, no, hay más posibilidades. Es curioso porque el hecho de añadir el 0 implica que podemos añadir el 0 en todas. Es decir, tenemos también vamos a ir poniéndolos casi por orden. Fijaos, vamos a ir poniéndolos casi por orden para verlos un poco mejor, porque es verdad que podemos añadir el 0 y se me había pasado. Aparte de esos 3, tenemos el 1, 2, 3, que es B. Y ahora vamos a añadir el 0 a todos. Así que tenemos el 0, 6. Tenemos el 0, 1, 5.
tenemos el 0, 2, 4 y tenemos el 0, 1, 2, 3. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. La clase del elemento B está formada por 8 elementos. Y ya está, no hay ninguno más. No hay ninguno más. No me parece que haya ninguna otra forma de conseguir sumar 6 con números naturales sin repetir los números y añadiendo el 0 en ellas. Así que esa es la clase. Hemos hecho la clase de la sub 0, de la sub 1 y de la sub 2. Perdón, y de B. Bueno, continuamos. El apartado C es demostrar que para todo elemento la clase es un conjunto finito. Así que vamos al apartado C. El apartado C, lo que tengo que demostrar es que para todo A perteneciente a las partes finitas de n, pues se debe cumplir, esto es lo que tengo que demostrar, vamos a poner interrogación, que la clase del conjunto A es finita, ¿no? Bueno, podemos poner que el cardinal, en este caso, que el cardinal de A, de la clase en este caso, es menor que infinito. Es una forma de escribir matemáticamente que el número de elementos de A pues tiene que ser finito. Bueno, vamos a considerar que tenemos el elemento en la clase de A. La clase de A es el conjunto de B's, vamos a ponerlo ahora, pertenecientes a las partes finitas, tales que B esté relacionado con A. O sea, vamos a suponer en este caso, que la suma de los A's pertenecientes a de A, vamos a suponer que es n. Es decir, la suma de todos los elementos de A, vamos a suponer que es n. Entonces, en este caso, tendríamos que el conjunto B sería la clase de A, serían todos los elementos B pertenecientes a las partes finitas de n, de tal forma que la suma de los elementos de B dé exactamente n. Esa es la idea. Y bien, ¿de cuántas formas podemos nosotros sumar n? Pues teniendo en cuenta que no podemos restar y que la suma es negativa, como mucho, podrá haber pues un primer conjunto, vamos a poner un primer conjunto que podrá ser el primer B sub, podemos llamarle B sub 1, que está formado por exactamente el elemento n. Podemos llamar a un cierto B sub 2, que está formado por el elemento 1 y luego n menos 1. Podemos tener a B sub 3, que está formado por el elemento 2 y n menos 2. Bueno, y así podemos seguir indefinidamente en principio. Lo que ocurre es que podemos considerar que vamos a tener un número infinito, es decir, este número de b's va a llegar a infinito, es decir, vamos a tener infinitos b's distintos de tal forma que la suma sea todo siempre n. Pues obviamente no, porque si existen infinitos, vamos a ponerlo así, infinitos b sub i's, tales que la suma de cada b perteneciente a b sub i b es igual a n, estos b sub i tienen distintos valores. Entonces, si existen infinitos, significa que existirían infinitos valores dentro de cada uno de estos b sub i. Es decir, si yo cogiera, por ejemplo, solamente los elementos que están en cada uno de ellos sin repetirse, tendría que haber infinitos, pero si yo sumo infinitos números, nunca voy a poder tener el valor n. Entonces, es imposible que yo vaya a tener infinitos b sub i's de este tipo. Claro, ¿esto qué significa? Pues que la clase de A, en este caso, no puede ser un número finito, o sea, no puede ser un número infinito de elementos. En cualquier caso, aunque parece obvio, porque lo cierto es que todo esto que digo parece obvio, hay una forma matemática de demostrarlo muy sencilla, que yo creo que se va a entender bien. En cualquier caso, esta demostración también bastante intuitiva,
pues más o menos funciona. Pero si lo queremos hacer matemáticamente, pues si alguien tiene dudas de que no haya hecho una demostración real, pues se puede considerar de la siguiente forma. La clase A está formada por una serie de elementos B sub I con I perteneciente a I, ¿no? Y el planteamiento que uno puede tener es si este I tiene un cardinal infinito o no, es decir, si el cardinal de I es infinito o no es infinito. Si es infinito, A estaría formado por infinitos elementos, pero no, este cardinal de I va a ser menor que infinito. Y hay una forma de demostrarlo, yo creo que relativamente sencilla, aunque intuitivamente, como acabo de decir antes, pues funciona. Pero bueno, o más o menos funciona. Pero hay una forma de verlo más o menos sencilla y también matemática y muy aparente. Cada B sub I, fijaos, cada B sub I es un conjunto de números que están entre 0 y, en este caso, n, ¿no? Porque estamos suponiendo que la suma, como vemos aquí, de todos estos elementos, pues es n, ¿no? Pero cada B sub I está formado por una serie de elementos cuya suma es n. Entonces, cada B sub I, todos los B sub I tienen que estar incluidos, al menos, por supuesto, en este conjunto. ¿Por qué tienen que estar incluidos en este conjunto? Pues porque si hubiera algún elemento que no estuviera en este conjunto fuera de B sub I, es decir, si B sub I tuviera, por ejemplo, contuviera el n más 1, entonces nunca podría sumar sus elementos n. Por tanto, tienen que estar incluidos ahí. Todos los B sub I tienen que estar incluidos ahí. Si todos están incluidos ahí, significa que cada B sub I, esto implica que cada B sub I pertenece a las partes, vaya que mal lo he puesto, a las partes, en este caso, del conjunto, vamos a llamar este conjunto, este le vamos a llamar A sub n, a las partes de A sub n. Entonces, cada B sub I pertenece a las partes de A sub n. Entonces, ¿cuántos elementos forman las partes de A sub n? Bueno, pues hay una demostración que yo no la voy a hacer ahora y que más o menos es conocida, que las partes, el cardinal, en este caso, el cardinal de las partes de un cierto subconjunto, de cualquier conjunto, el cardinal este es en realidad 2 elevado a el cardinal de A sub n, es decir, 2 elevado a n más 1, porque aquí podemos afirmar que el cardinal de A sub n pues tiene desde el 0 hasta el n, por tanto esto es n más 1. Si el cardinal de las partes de A sub n, como estoy diciendo aquí, si el cardinal de las partes de A sub n es n más 1, o sea, 2 elevado a n más 1, y todos los B sub I pertenecen ahí dentro, está claro que no puede haber más de 2 elevado a n más 1 B sub I. Es imposible que haya más. De hecho, la mayoría ni siquiera se formarían parte de la clase A, porque el subconjunto formado por el 0 y el 1, pues jamás a lo mejor, bueno, si la suma es n, pues jamás puede dar n, en principio. O sea que habría muchos elementos que ni siquiera estuvieran. Pero, insisto, como el cardinal de las partes es 2 elevado a n más 1 y este número sí es un número finito, es decir, esto es menor que infinito, entonces podemos afirmar que, como todos los elementos pertenecen ahí, pues es obvio que I no puede tener, voy a escribir mejor, o sea, en este caso el cardinal de I, esto implica que el cardinal que he puesto antes ahí tiene que ser menor que infinito. Así que de esta forma habríamos demostrado que el conjunto de clases de A, que este conjunto de clases de A, pues es un conjunto finito. O dicho de otra forma, que esta parte de aquí pues es un conjunto finito. Yo creo que más o menos está claro. Pero si alguien tiene alguna duda con respecto a esto que acabo de contar aquí abajo, de que el cardinal de las partes de un conjunto es 2 elevado al cardinal de ese conjunto, bueno, esto es una demostración ya que hizo Cantor hace un par de siglos. Pero si alguien tiene alguna duda, pues me lo puede preguntar y, bueno, pues puedo dar algo de documentación o incluso hacer una demostración. No hay muchos problemas. Pero bueno, esto es así. Y bueno, insisto, como B sub I pues pertenece a las partes, ¿no? Como aquí he dicho, B sub I pertenece a las partes, es decir, porque B sub I es un subconjunto de A sub n, pues B sub I pertenece a las partes de A sub n, y como las partes de A sub n como máximo tiene 2 elevado a n más 1 elementos, pues los B sub I no pueden ser más de, como máximo, 2 elevado a n más 1, que es menor que infinito. Así que nos habríamos demostrado que el conjunto
el conjunto de las clases de un elemento A para todo A, ¿no? Esto que viene aquí, el conjunto para todo A finito, de las partes finitas de n, pues el conjunto de las clases que está aquí, pues tiene un número finito de elementos. Bueno, esta última demostración es un poquito más engorrosa tal vez, pero espero que esto se haya visto bien. Yo creo que queda claro, pero si alguien tiene alguna duda, insisto, pues me lo podéis poner en el canal o por correo electrónico. Pues nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo.